El alarido desgarró el aire de la tarde como un machetazo, resonando entre los mangos y aguacates que rodeaban el rancho el suspiro. Era un sonido agudo, de puro pavor, que espantó a los cardenales y zanates, que alzaron el vuelo en una estampida alada. Don Ezequiel Rosas, con sus 79 primaveras bien vividas, detuvo de inmediato lo que hacía y alzó su cabeza cana, sus ojos color café barriendo el monte, en un intento de ubicar la fuente de aquel grito angustiante. El campesino estaba revisando la cerca que separaba sus tierras de la selva lacandona, una labor que hacía con dedicación cada semana. Sus manos toscas y arrugadas sostenían las pinzas con la firmeza de un maestro, habilidad que había adquirido desde la infancia. Pero, en los últimos años, la viudez pesaba sobre sus hombros encorvados como una cruz invisible que se hacía más pesada con cada día que pasaba. Otro grito hendió el silencio, ahora más débil, más desesperado. Ezequiel soltó las herramientas en el suelo y corrió hacia el monte, sus pies descalzos pisando las hojas secas y ramas caídas. El corazón latía con fuerza en su pecho delgado, no solo por el esfuerzo, sino por la urgencia que aquel sonido desesperado despertaba en su alma sufrida. Las copas de los árboles bloqueaban casi toda la luz del sol, creando un ambiente húmedo y sombrío. El olor a tierra mojada y maleza invadió sus fosas nasales mientras se adentraba en la vegetación densa. Lianas y espinas arañaban su rostro y brazos, pero él ni se percataba. Algo dentro de él decía que una vida corría peligro. Fue entonces que divisó al chamaco. Un niño pequeño, de unos 6 años, estaba tirado en el suelo, aferrando su pierna izquierda con ambas manitas sucias de lodo. Lágrimas resbalaban por su rostro redondo y moreno, mezclándose con la tierra que manchaba sus mejillas. Su cabello negro color obsidiana estaba pegado a su frente sudada, y su ropa sencilla, una playera del Cruz Azul descolorida y un short de mezclilla, estaba rota en varios puntos. ¡Auxilio! ¡Ayúdeme!, gritaba el niño entre sollozos, su voz estridente resonando en el monte silencioso. Ezequiel se acercó rápido, sus instintos de protección despertando como un trueno. Fue entonces que vio a la cascabel. Una serpiente de tamaño mediano se alejaba lentamente entre las hojas, su piel escamosa, brillando bajo los rayos de sol que atravesaban el follaje. El campesino sabía que el veneno de aquella víbora era peligroso y que cada segundo contaba. «Calma, mi hijo, calma», Ezequiel murmuró con la voz quebrada, arrodillándose al lado del niño. «Don Ezequiel te va a ayudar». Las palabras salieron naturalmente, como si aquel chamaco fuera parte de su familia. Había algo en aquellos ojos oscuros, llenos de lágrimas, que tocó el fondo de su corazón. El niño lo miraba con miedo y esperanza, los labios temblando mientras intentaba controlar el llanto. me duele mucho», el niño susurró, señalando 2 marcas enrojecidas en su pierna izquierda, cerca del tobillo. Ezequiel examinó la mordedura rápidamente. Su experiencia como campesino y los conocimientos que heredara de su abuela curandera le dijeron exactamente qué hacer. Sin dudarlo, sacó su cinturón de cuero curtido y hizo un torniquete improvisado arriba de la mordedura, apretando lo suficiente para disminuir la circulación sin interrumpir el flujo sanguíneo. «¿Cómo te llamas, muchacho?», preguntó mientras trabajaba, manteniendo la voz calmada para no asustar aún más al crío. «Cayetano», respondió el niño entre sollozos. «Me escapé de Casa Esperanza. No quería hacer nada malo, solo quería jugar en el monte». El corazón de Ezequiel se oprimió. Casa Esperanza era el orfanato del pueblo, una institución humilde que acogía niños abandonados o huérfanos de la región. Él ya había ido allá algunas veces para donar víveres, siempre admirando el trabajo de la Madre Teresa,
la directora que cuidaba de aquellos niños con amor incondicional. «Todo está bien, Cayetano, va a estar todo bien», garantizó el campesino, tomando al niño con cuidado en sus brazos. El niño era increíblemente ligero, y Ezequiel sintió una ola de ternura que no sentía hacía años. Mientras caminaba apresurado de vuelta a casa, cargando al niño herido, Ezequiel notó detalles que le intrigaron. El chamaco tenía una mancha de nacimiento en el brazo derecho, una pequeña señal en forma de estrella fugaz que le parecía familiar, aunque él no consiguiera recordar de dónde conocía aquel dibujo. Además, a pesar del dolor y del susto, Cayetano no lloraba desconsoladamente como la mayoría de los niños harían en una situación de esas. Había una fuerza interior en aquel niño, una valentía silenciosa que recordaba a alguien que Ezequiel conociera en el pasado. Sus ojos, aunque llorosos, brillaban con una inteligencia y curiosidad que tocaron el fondo del alma del campesino solitario. «¿Por qué te escapaste del orfanato, mi hijo?», preguntó gentilmente mientras atravesaban el patio de su casa sencilla. «Son buenas conmigo», respondió Cayetano con la voz débil. «Pero siempre sueño con un lugar diferente. Un lugar con muchos árboles y animales, donde vive un señor que cuida de todo. Yo quería encontrar ese lugar». Las palabras del niño hirieron a Ezequiel como un rayo. Era como si el muchacho estuviera describiendo su rancho, su vida, su soledad. Una extraña sensación de reconocimiento recorrió su espina dorsal, mezclada con una nostalgia profunda que él cargaba hacía años. Su casa era sencilla pero acogedora, hecha de adobe y tejas, con un corredor espacioso adornado con macetas de helechos y bugambillas. Las paredes estaban encaladas de blanco y el techo de paja contaba historias de décadas de tormentas y sequías. En el corral, gallinas criollas picoteaban libremente mientras su perro callejero, Valentín, observaba la llegada de ellos con curiosidad canina. Ezequiel llevó a Cayetano directo a la cocina, recostándolo con cuidado en una mecedora. El ambiente olía a café de olla y pan de elote, aromas que siempre llenaban la casa, incluso en los momentos de mayor soledad del campesino. «Ahora vamos a cuidar esa mordedura como se debe», murmuró, yendo hasta un armario antiguo donde guardaba sus hierbas medicinales. Sus manos expertas seleccionaron hojas secas de diversas plantas: árnica, ruda, manzanilla, conocimientos ancestrales que su abuela Jandira le había enseñado cuando era apenas un chamaco curioso. Mientras preparaba el té medicinal, no conseguía dejar de mirar a Cayetano, que observaba todo con una atención impresionante para un niño de 6 años. «Mi abuela siempre decía que las plantas del monte curan cualquier enfermedad», explicó Ezequiel, revolviendo el té en una olla de barro. «Ella era indígena, ¿sabes? Conocía todos los secretos de la naturaleza». «Igual mi mamá», dijo Cayetano de repente, sorprendiendo al campesino. «No me acuerdo mucho de ella, pero a veces sueño con ella haciéndome té. Ella tenía el pelo largo y siempre olía a jazmín». Ezequiel casi dejó caer la cuchara al suelo. Aquella descripción, por algún motivo inexplicable, hizo su memoria vacilar, como si estuviera intentando acceder a recuerdos enterrados hacía mucho tiempo. Había algo en aquel niño, algo más allá de la simple compasión por un niño herido, que removía profundamente sus emociones. «¿Te acuerdas de algo más de tu mamá?», preguntó cautelosamente, aplicando compresas tibias de hierbas en la pierna del niño. Cayetano cerró los ojos, esforzándose para recordar. «Hay una canción que ella cantaba. No me acuerdo de la letra, pero la melodía se me queda en la cabeza a veces. Y ella tenía un anillo de plata que brillaba cuando le daba la luz». El corazón de Ezequiel dio un vuelco. Un anillo de plata. Él se acordaba vagamente de haberle dado un anillo de plata a su hija Remedios el día en que ella se casó. Pero eso había ocurrido hacía mucho tiempo, y los recuerdos dolorosos de aquella época estaban enterrados bajo capas de tristeza y soledad.
Su hija se había mudado a Ciudad de México después de casarse, y después vino aquella llamada telefónica terrible, 9 años atrás, el asalto, la pérdida, el dolor que él nunca consiguió superar por completo. Él había perdido no solo a su única hija, sino también a un nieto que mal había conocido. «Listo, mi hijo, este té te hará bien», dijo, ofreciendo la taza a Cayetano. El niño bebió obedientemente, haciendo una mueca por causa del gusto amargo, pero sin reclamar. Su valentía y determinación continuaban impresionando al campesino. Había una madurez precoz en aquel niño, como si la vida ya le hubiese enseñado a ser fuerte ante las dificultades. Mientras esperaba que el té hiciera efecto, Ezequiel llamó al orfanato para avisar que había encontrado a Cayetano y que estaba cuidando de él. Madre Teresa se sintió aliviada y agradecida, explicando que el niño se había escapado por la mañana y que todos estaban preocupados. «Él hace eso seguido», explicó la monja por teléfono. «Es como si estuviera buscando algo, pero nosotros nunca sabemos qué. Cayetano es un niño especial, don Ezequiel, muy inteligente y cariñoso, pero siempre inquieto, siempre soñando con lugares que dice conocer, pero que nunca ha visitado». Después de colgar el teléfono, Ezequiel volvió a la cocina y encontró a Cayetano durmiendo plácidamente en la mecedora, su respiración suave y regular. El veneno de la víbora había sido neutralizado a tiempo y el té de las hierbas estaba haciendo efecto. Pero mientras observaba el rostro sereno del niño adormecido, el campesino no conseguía apartar una sensación extraña que crecía en su pecho. Había algo familiar en aquellas facciones delicadas, en la forma en que el cabello caía sobre la frente, en la forma de los ojos cerrados. Era como mirar a un espejo del pasado, como si estuviera viendo ecos de rostros queridos que pensaba haber perdido para siempre. En aquel momento, un rayo de sol atravesó la ventana de la cocina e iluminó el brazo de Cayetano, destacando nítidamente la mancha de nacimiento en forma de estrella fugaz. Ezequiel tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Aquella marca, él tenía la certeza de ya haberla visto antes. Con las manos temblorosas, fue hasta el cuarto donde guardaba sus recuerdos más valiosos. En una caja de madera empolvada, encontró un álbum de fotografías amarillentas por el tiempo. Hojeó las páginas con cuidado, el corazón latiendo cada vez más fuerte, hasta encontrar lo que buscaba. Allí estaba, una foto de su hija Remedios cuando bebé, acostada en una cuna de mimbre, su pequeño brazo extendido mostrando claramente la misma señal de nacimiento en forma de estrella fugaz. Las manos de Ezequiel temblaron tanto que él casi dejó caer el álbum. Su mente racional intentaba encontrar explicaciones lógicas. Coincidencias ocurren, señales de nacimiento pueden ser parecidas, pero su corazón susurraba una verdad que parecía imposible de más para ser real. Volvió a la cocina con pasos vacilantes, observando una vez más el rostro tranquilo de Cayetano adormecido. «Asiste hasta el final. Usted no se arrepentirá. Comente lo que usted piensa que va a suceder. Su opinión es muy importante y se inscribe en mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante». Ahora, estudiando las facciones del niño con la atención de quien busca por semejanzas familiares, Ezequiel comenzó a discernir trazos que lo dejaron sin aire: la forma de la nariz, ligeramente respingada, las cejas gruesas y bien delineadas, la línea delicada del mentón. Todo eso eran características marcantes de su familia, trazos que él veía en el espejo todos los días y que había admirado en el rostro de su hija durante todos los años de su vida. Cuando Cayetano despertó, ya era final de tarde. El niño abrió los ojos despacio, parpadeando algunas veces antes de enfocar en el rostro preocupado de Ezequiel. Una sonrisa pequeña y dulce
Iluminó sus facciones cuando se percató de que el dolor en la pierna había disminuido bastante. «Gracias por ayudarme, don Ezequiel», dijo con una educación sorprendente. «Usted es igual al abuelo de mis sueños». Ezequiel sintió un nudo en la garganta. «¿Cómo es eso, mi hijo?» «Yo siempre sueño con un abuelo bueno que vive en una casa igual a esta, con plantas y animales. En mis sueños, él me enseña cosas de la naturaleza y me cuenta historias. Cuando lo vi en el monte, fue como si yo ya lo conociera». Las palabras del niño alcanzaron el corazón del campesino como flechas certeras. Era demasiada coincidencia. La marca de nacimiento idéntica a la de su hija. Los sueños que describían perfectamente su vida y su casa. La sensación inexplicable de familiaridad que ambos sentían uno por el otro. Pero había una pregunta que necesitaba ser hecha, aunque la respuesta pudiera destruir su corazón en 1000 pedazos. «Cayetano», comenzó con la voz vacilante, «¿tú te acuerdas de cómo llegaste al orfanato? ¿Te acuerdas de algo de tu familia?» El niño frunció el ceño, concentrándose. «Madre Teresa dijo que yo llegué cuando era muy pequeño. Hubo un asalto. Mis papás se fueron al cielo. Yo quedé lastimado, pero un doctor muy bueno me ayudó a sanar. ¿Cuándo ocurrió ese asalto, sabes? Hace tiempo. Yo tenía unos 2 años, yo creo. Madre Teresa siempre dice que fue un milagro que yo haya sobrevivido». Ezequiel calculó rápido. 9 años atrás, Cayetano tendría cerca de 2 años. Exactamente cuando su hija y su yerno murieron en aquel asalto terrible en Ciudad de México. Exactamente cuando él perdió el contacto con su nieto, que la policía dijo haber sido llevado por parientes distantes para el norte del país. Su mente estaba en torbellino. ¿Será que era posible? ¿Será que los parientes que supuestamente llevaron a su nieto en realidad nunca existieron? ¿Será que el niño había sido encaminado al orfanato por equivocación, por falta de documentos correctos después del trauma del asalto? «Cayetano», dijo, intentando mantener la voz firme, «¿tú te acuerdas del nombre de tus papás?» El niño cerró los ojos de nuevo, haciendo fuerza para recordar. «Mi mamá, creo que se llamaba Remedios, y mi papá tenía un nombre raro, pero no me acuerdo. Remedios, el nombre de su hija». Ezequiel sintió el mundo girar a su alrededor. Las evidencias se estaban juntando de una forma que él no podía más ignorar. Aquel niño, aquella criatura abandonada que él había encontrado por casualidad en el monte, podía ser el nieto que él pensaba haber perdido para siempre. Pero, antes que él pudiera procesar completamente esa revelación, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Madre Teresa entró acompañada de 2 hombres que Ezequiel no conocía. Ellos vestían trajes oscuros y cargaban portafolios de cuero, con expresiones serias y profesionales. «Don Ezequiel», dijo Madre Teresa con la voz embargada, «estos señores son del juzgado de menores. Ellos vinieron a buscar a Cayetano, pero también necesitan conversar con usted sobre un asunto delicado». Uno de los hombres se acercó, retirando algunos documentos del portafolio. «Señor Ezequiel Rosas, recibimos una denuncia anónima de que usted estaría alojando a un niño del orfanato en su propiedad sin la debida autorización. Necesitamos averiguar esa situación inmediatamente». Ezequiel miró a Cayetano, que se había encogido en la mecedora, visiblemente asustado con la presencia de aquellos extraños. El niño extendía sus bracitos en su dirección, como si buscase protección. En aquel instante, una conexión fuerte e inexplicable se formó entre ellos, como si un lazo de sangre fuese reconocido por ambos corazones. «A ver, momento», dijo don Ezequiel, su voz ganando una firmeza que no sentía desde hacía años. «Antes de que se lleven a este niño, hay algo que ustedes necesitan saber, algo que podría cambiarlo todo». Los hombres del juzgado de menores intercambiaron miradas, impacientes. Uno de ellos miró su reloj y suspiró. «Señor, lo que tenga que decir puede acompañarnos al orfanato.
El niño necesita regresar ahora. ¡No!, gritó Cayetano de repente, sorprendiendo a todos. El niño saltó de la mecedora y corrió hacia don Ezequiel, aferrando sus piernas con fuerza desesperada. «No me quiero ir, me quiero quedar con el abuelo Ezequiel. Él me salvó de la víbora, él es mi familia». Las palabras del niño resonaron en la cocina como un trueno. Ezequiel se agachó y tomó al niño en sus brazos, sintiendo una ola de protección paternal que había estado adormecida en su corazón por demasiado tiempo. «Madre Teresa», dijo con una determinación que lo sorprendió, «¿qué saben ustedes sobre la historia de este niño? ¿Sobre cómo realmente llegó al orfanato?» La directora vaciló, percibiendo que había algo más en aquella historia de lo que aparentaba. «Bueno, Cayetano llegó a nosotros hace 6 años, proveniente de la casa de beneficencia. Sus padres habían fallecido en un asalto y no logramos encontrar a ningún pariente. ¿Por qué esa pregunta?» Ezequiel respiró hondo, sabiendo que estaba a punto de cambiar el rumbo de varias vidas con sus próximas palabras. Miró a Cayetano, que lo contemplaba con aquellos ojos oscuros brillantes, llenos de confianza y cariño, y tomó la decisión más importante de su vida. «Porque tengo motivos para creer que este niño no es un huérfano cualquiera. Tengo motivos para creer que él es mi nieto». El silencio que siguió a las palabras de Ezequiel fue tan profundo que parecía succionar todo el aire de la cocina. Los dos hombres del juzgado de menores se entremiraron con expresiones que mezclaban incredulidad y asombro, mientras Madre Teresa llevó su mano al pecho, sus ojos desorbitados reflejando el impacto de la revelación. Cayetano, aún aferrado a las piernas del campesino, levantó su carita para mirarlo con una mezcla de esperanza y confusión. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas silenciosas, como si una parte profunda de su alma reconociera la verdad detrás de aquellas palabras, aunque su mente infantil no consiguiera entender completamente el significado. «Señor Rosas», dijo el hombre más alto del juzgado de menores, ajustando sus gafas con un gesto impaciente, «usted tiene noción de la seriedad de lo que está diciendo. No puede simplemente alegar parentesco con un niño sin pruebas concretas». «El licenciado Galindo tiene razón», concordó su colega, un hombre corpulento de mediana edad, que consultaba constantemente una carpeta llena de papeles. «Casos como este exigen documentación, exámenes de ADN, acompañamiento social completo. No es algo que se resuelve en una tarde». Ezequiel sintió la impaciencia crecer en su pecho como una marea alta. Sus manos temblaron levemente mientras acariciaba el cabello suave de Cayetano, que permanecía pegado a él como si su vida dependiese de aquel abrazo. El campesino sabía que sus sospechas parecían una locura para personas que no conocían el dolor de perder una familia entera, que no entendían las señales que solo un corazón de abuelo podría reconocer. «Sé que necesitan pruebas», dijo con la voz controlada, aunque por dentro sintiese un torbellino de emociones. «Pero denme la oportunidad de explicar por qué tengo estas sospechas. Hay detalles que ustedes necesitan saber». Madre Teresa se acercó, su expresión suave calmando las líneas duras de preocupación que marcaban su rostro. Ella había cuidado de Cayetano por 6 años, había atestiguado cada pesadilla, cada momento de tristeza inexplicable, cada vez que el niño dibujaba paisajes rurales aún sin haber vivido en uno. «Tal vez debiéramos escuchar lo que don Ezequiel tiene que decir», sugirió gentilmente. «Cayetano siempre ha sido un niño especial, diferente a los demás. Tal vez haya algo que no sabemos sobre su historia». El licenciado Galindo suspiró hondo, mirando su reloj. Era evidente que él consideraba aquello una pérdida de tiempo, pero la insistencia de la directora del orfanato y la actitud protectora del niño en relación al campesino creaban una situación que no podía ser simplemente ignorada. «Está bien», concordó de mala gana. 5 minutos.
Pero después de eso, el niño regresa al orfanato y si usted quiere continuar con las alegaciones, va a tener que seguir los trámites legales. Ezequiel respiró hondo, organizando en su mente todas las evidencias que había reunido. Cada detalle parecía pequeño e insignificante cuando considerado solo, pero juntos formaban un mosaico que él no podía ignorar. Primero, comenzó, su voz ganando fuerza a medida que hablaba, la mancha de nacimiento. Cayetano tiene una mancha en forma de estrella fugaz en el brazo derecho, exactamente igual a la que mi hija Remedios tenía en el mismo lugar. Manchas de nacimiento pueden ser parecidas sin indicar parentesco, interrumpió el segundo consejero, anotando algo en la carpeta. Déjenme terminar, pidió Ezequiel con firmeza. Mi hija se llamaba Remedios. Ella murió en un asalto en Ciudad de México hace 9 años, junto con su marido. Ellos tenían un hijo pequeño, mi nieto, que en la época tenía 2 años. Después del asalto me dijeron que unos parientes habían llevado al niño para el norte del país. La expresión de Madre Teresa comenzó a cambiar, una comprensión gradual brillando en sus ojos. Cayetano llegó a nuestro orfanato hace 6 años, proveniente de la casa de beneficencia, murmuró, más para sí misma que para los otros. Él debía tener unos 3 años en la época, lo que quiere decir que él tenía 2 años en la época del asalto, completó Ezequiel, su voz cargada de emoción contenida. Además, continuó, agachándose para quedar a la altura de Cayetano, este niño vive soñando con una casa en el campo, con un abuelo bueno que le enseña sobre las plantas. Él dijo que siempre supo que había un lugar para él, aún sin saber dónde era. Cayetano asintió con fervor, sus manitas agarrando la camisa de don Ezequiel. Es verdad, yo siempre sueño con esa casa, y cuando el abuelo Ezequiel me dio el té, yo sentí como si ya conociera aquel sabor. Sueños de niño no son prueba, observó el licenciado Galindo, aunque su voz hubiese perdido un poco de la rigidez inicial. Pero hay más, insistió Ezequiel, yendo hasta la cocina donde había dejado el álbum de fotografías. Volvió cargando el libro empolvado y lo abrió en la foto de su hija bebé. Vean con sus propios ojos. El silencio que se siguió fue diferente del anterior. Esta vez era un silencio de reconocimiento, de personas que de repente se veían ante una posibilidad que no habían considerado. La semejanza entre la mancha de nacimiento de la foto y la de Cayetano era innegable, así como las semejanzas en el rostro que se hacían claras cuando comparadas lado a lado. Madre Teresa cubrió su boca con las manos, las lágrimas comenzando a brotar en sus ojos. Durante 6 años, ella había cuidado de aquel niño como si fuese su hijo, siempre preguntándose por qué él parecía tan perdido, tan anhelante de algo que no conseguía identificar. «Dios mío», susurró, «¿será que todo este tiempo...» «Espera», interrumpió el segundo consejero, hojeando unos papeles en la carpeta con prisa. «Hay algo extraño aquí. En los documentos de Cayetano, consta que él llegó al orfanato sin documento alguno, solo con una pulserita de plata que fue guardada en el archivo personal de él». Ezequiel sintió el corazón disparar. «Una pulserita de plata. ¿Puedo verla?» Madre Teresa vaciló por un instante. Después concordó. «Está en mi oficina, en la caja fuerte donde guardamos las cosas de los niños. Yo nunca pensé que eso fuese importante». Los 15 minutos siguientes se arrastraron como una eternidad. Mientras Madre Teresa iba a buscar la pulsera, Ezequiel permaneció en la cocina con Cayetano y los 2 consejeros, una tensión palpable llenando el aire. El niño se había sentado en el regazo del campesino, acurrucándose contra su pecho como si fuese el lugar más seguro del mundo. «Abuelo Ezequiel», susurró Cayetano, su voz tan baja que solo el campesino podía oír, «yo sabía que usted me iba a encontrar. En mis sueños usted siempre me hallaba.
Las palabras del niño perforaron el corazón de Ezequiel como flechas certeras. Él abrazó al niño más fuerte, sintiendo una conexión que iba más allá de cualquier explicación lógica. Era como si una parte de su alma, que estaba adormecida desde la muerte de su hija, finalmente hubiese despertado. Cuando Madre Teresa regresó, traía una cajita de terciopelo azul. Sus manos temblaban levemente al abrirla, revelando una delicada pulsera de plata con pequeños dijes en forma de flor. Grabado en una de las flores, aún visible a pesar del tiempo, estaban las letras RR. Ezequiel no consiguió contener un gemido de reconocimiento. «Remedios Rosas», murmuró, sus propias manos temblando al tomar la pulsera. «Yo le di esto a mi hija el día de su boda. Ella prometió que se lo pasaría a mi nieto cuando él creciese». La evidencia era incontestable. Hasta el licenciado Galindo, que había llegado con total escepticismo, ahora observaba la escena con una expresión pensativa. Las coincidencias eran demasiadas para ser ignoradas. La edad, la mancha de nacimiento, la pulsera, las semejanzas físicas, los sueños del niño. «Esto se complica», admitió con reluctancia, «pero aún así existen procedimientos a ser seguidos. Exámenes de ADN, estudio social, evaluación psicológica. No podemos simplemente...» «Por favor», interrumpió Ezequiel, su voz embargando por primera vez. «No me lo quiten ahora, no después de que finalmente encontré a mi nieto. Déjenme al menos una noche para estar con él». «Me quiero quedar con el abuelo Ezequiel», exclamó Cayetano, agarrándose aún más al cuello del campesino. «Por favor, no me lleven». «Yo prometo que voy a ser bueno». El desespero en la voz del niño era de partir el corazón. Madre Teresa enjugó las lágrimas con un pañuelo arrugado, claramente dividida entre su deber profesional y la creciente certeza de que estaba presenciando el reencuentro de una familia que había sido separada por una tragedia. «Hay una cosa más», dijo el segundo consejero, consultando sus papeles nuevamente. «En los últimos registros sobre el caso, consta que otros parientes pueden tener interés en el niño. Al parecer, algunas personas han preguntado sobre niños huérfanos que pudiesen tener relación con asaltos específicos». Ezequiel frunció el ceño. «¿Qué tipo de personas? ¿Qué parientes?» «No tengo detalles aquí», respondió el hombre, «pero eso significa que existen otras personas que pueden reclamar la custodia del niño. El proceso va a ser aún más complicado». Una nueva ola de aflicción tomó cuenta del corazón del campesino. La idea de que otras personas pudiesen aparecer para reclamar a Cayetano, personas que él no conocía y en quienes no confiaba, era aterradora. Él pasó 9 años creyendo que su nieto estaba siendo criado por una familia cariñosa en algún lugar distante. Descubrir que el niño había estado solo en un orfanato a pocos kilómetros de distancia era un dolor casi insoportable. «¿Qué tipo de preguntas?», preguntó Madre Teresa, su voz tensa. «Nadie me habló nada de eso. Fueron hechas directamente en el Tribunal de Justicia, no en el orfanato», explicó el licenciado Galindo. «Aparentemente, existen cuestiones legales involucrando herencias y seguros de vida que tornan la ubicación de este niño importante para algunas personas». La mención a dinero hizo el estómago de Ezequiel revolverse. La idea de que personas pudiesen estar interesadas en Cayetano por causa de dinero y no por amor despertó en él una furia protectora que él no sentía desde hacía décadas. Su hija y su marido habían dejado algunos bienes: el departamento en Ciudad de México, un seguro de vida pequeño, una cuenta de ahorros. Pero Ezequiel nunca se preocupó por aquello. Todo lo que él quería era a su familia de vuelta. Esas personas... «¿Ellas saben dónde está Cayetano?», preguntó su voz cargada de preocupación. «Aún no», respondió el consejero, «pero con los procedimientos legales que van a tener que ser iniciados, la ubicación del niño se va a tornar pública.
Ellas ciertamente van a ser avisadas. Cayetano, que había permanecido quieto durante toda la conversación, levantó su cabeza del hombro de don Ezequiel. «Abuelo, ¿qué es herencia? ¿Por qué otras personas me quieren llevar?» La inocencia en la pregunta del niño quebró el corazón de todos los presentes. Ezequiel abrazó al niño más fuerte, besando la parte superior de su cabeza. «No te preocupes por eso, mi hijo. El abuelo va a cuidar de todo». Pero por dentro el campesino sentía un miedo creciente. La situación se estaba tornando más compleja a cada minuto. No bastaba comprobar que Cayetano era su nieto. Ahora él tenía que competir con otras personas que podrían tener derechos sobre el niño. «Hay una cosa más que ustedes necesitan saber», dijo Madre Teresa vacilante. «Cayetano siempre ha tenido pesadillas con asaltos. Él se despierta gritando sobre tiros y gritos. Nuestra psicóloga siempre creyó que era trauma del asalto que mató a sus padres, pero no hemos conseguido ayudarle a superar eso. Y él tiene pavor de ciudad grande», agregó. «Siempre se pone nervioso cuando necesita ir a la capital, aunque sea para pasear. Parece que su cuerpo recuerda la violencia, aunque él no consiga acordarse de los detalles». Ezequiel asintió tristemente. El asalto fue muy violento. Remedios y su marido fueron baleados en una calle de Ciudad de México. Fue un milagro que Cayetano sobreviviese. «¿Cómo el señor sabe esos detalles?», preguntó el licenciado Galindo, poniéndose más atento. «Yo fui hasta allá», respondió Ezequiel, su voz embargando con las memorias dolorosas. «Cuando recibí la noticia tomé la carretera. Vi la escena del crimen, conversé con la policía, con los bomberos. Ellos me dijeron que había un niño en el coche, herido pero vivo. Dijeron que unos parientes lo habían buscado en el hospital, pero cuando fui tras ellos, ya habían desaparecido». «¿Y usted no cuestionó eso? ¿No buscó a esos parientes?», preguntó el licenciado Galindo. Ezequiel bajó la cabeza, el remordimiento pesando en sus hombros como una cruz. «Yo estaba devastado con la muerte de mi hija. No tenía ánimo para nada. Cuando conseguí recuperarme, ya era demasiado tarde. En el hospital dijeron que no tenían el contacto de quien había llevado al niño. Pero ahora sabemos que esos parientes no existieron», murmuró Madre Teresa, las piezas del rompecabezas encajando. «El niño fue encaminado al orfanato, probablemente por falta de documentos o por error. La constatación de que su nieto había pasado 6 años en un orfanato, a pocos kilómetros de distancia, mientras él sufría solo en su rancho, era un dolor que Ezequiel mal conseguía soportar. 6 años perdidos, 6 años en que él podría haber estado criando a aquella criatura maravillosa, enseñándole sobre el campo, sobre su familia, sobre sus raíces. «¿Y ahora qué sucede?», preguntó, la voz embargada por la emoción. «Ahora», dijo el licenciado Punaguiar, guardando los papeles, «iniciamos el proceso legal, examen de ADN, estudio social, audiencias, y avisamos a todos los que tienen interés. Esto puede demorar meses». «¡Meses!», exclamó don Ezequiel, el desespero evidente en su voz. «¿Y dónde va a quedarse Cayetano en todo este tiempo?». «Él regresa al orfanato», respondió el consejero con firmeza. «Es lo que la ley manda». «¡No!», gritó Cayetano de repente, saltando del regazo de don Ezequiel y corriendo para un rincón de la cocina. «No quiero volver, me quiero quedar con mi abuelo. Ustedes no pueden hacerme esto». El niño estaba aterrorizado, los ojos desorbitados y sus manitas temblando. Era claro que la idea de ser separado de Ezequiel, después de finalmente encontrar a alguien que lo amaba de verdad, era terrible para él. «Cayetano, ven acá, mi hijo», llamó don Ezequiel con cariño, extendiendo sus brazos. «Nadie va a lastimarte». Pero antes de que el niño pudiese responder, la puerta de la cocina se abrió de nuevo. Esta vez entró un joven de traje caro, con una carpeta de cuero en la mano y cara de pocos amigos. Detrás de él, una mujer elegante observaba la escena con aire de superioridad. «Disculpen la invasión.
dijo el hombre con la voz fría. Pero somos los abogados de la familia Villanueva. Recibimos la información de que el niño que estamos buscando está aquí. El licenciado Galindo miró al recién llegado sorprendido. ¿Cómo es que ustedes... Tenemos nuestros contactos en el Palacio de Justicia, interrumpió el abogado, y venimos a avisar que nuestros clientes tienen derechos sobre este niño, derechos que valen más que cualquier cosa que ha sido dicha aquí hoy. Don Ezequiel sintió la sangre helarse en sus venas. Aquellas eran las personas que estaban tras Cayetano por causa del dinero, y por la cara de ellos era claro que creían que tenían todo para ganar. ¿Qué derechos son esos?, preguntó, ya esperando lo peor. La mujer elegante dio un paso al frente, sacando unos papeles de su bolso caro. Derechos de tutela por poder notarial. Los padres de este niño dejaron a nuestra familia como responsable legal, en caso de que ellos faltasen. Tenemos todo documentado. El mundo pareció derrumbarse encima de don Ezequiel. Después de finalmente encontrar a su nieto perdido, después de sentir la esperanza renacer en su corazón, aparecían aquellos extraños con papeles que podían quitarle a Cayetano para siempre. La cocina de don Ezequiel, que había acabado de ser palco de alegría y reencuentro, se tornó un campo de batalla. El abogado de la familia Villanueva, un tipo de unos 40 años con el cabello engominado y una sonrisa falsa, esparció los documentos en la mesa simple de madera. Como pueden ver, dijo con la voz sin emoción, tenemos aquí un poder notarial firmado por los padres del niño, reconocido ante notario y todo en regla. Nuestros clientes, el señor Teodoro y la señora Genoveva Villanueva, son primos de Remedios y fueron elegidos para cuidar del niño si le sucedía algo a ella. Don Ezequiel sintió las piernas tambalear. Cayetano, asustado con la pelea y las voces alteradas, se escondió tras él, agarrado de su pantalón como si éste fuese la única cosa que podía protegerlo. Madre Teresa tomó los documentos con las manos temblando, ajustando sus gafas para intentar entender el lenguaje complicado. «¡Qué extraño!», murmuró después de un tiempo. «Si existía todo este papeleo, ¿por qué Cayetano fue a parar al orfanato? ¿Por qué esta familia nunca apareció antes?» La mujer elegante, que se presentó como Genoveva Villanueva, acomodó su bolso en el hombro y suspiró. «Infelizmente, solo supimos del paradero del niño ahora. Estuvimos años buscando, contratamos un detective particular, pero el sistema no nos ayudó a encontrarlo cuando él llegó al orfanato». «¿Años buscando?», preguntó el licenciado Galindo desconfiado. «Pero según nuestros archivos, las primeras consultas sobre este niño fueron hechas hace unos 6 meses». El abogado carraspeó, intentando ganar tiempo. «Bien, las investigaciones al comienzo fueron discretas. Nuestros clientes son personas reservadas y prefirieron buscar por su cuenta antes de involucrar a la justicia». Don Ezequiel oyó aquella explicación con rabia. Cada palabra de aquel hombre sonaba falsa, cada excusa parecía ensayada. Miró a Cayetano, que temblaba de miedo tras él, y sintió una furia crecer en su pecho. «¿Dónde estaban ustedes cuando este niño necesitaba una familia?», preguntó con la voz controlada, pero llena de emoción. ¿Dónde estaban cuando él lloraba solo en el orfanato, cuando tenía pesadillas con el asalto, cuando él necesitaba de alguien que lo amase de verdad? Genoveva Villanueva levantó su mentón. «Hicimos lo que podíamos. Y ahora estamos aquí para cumplir con nuestra obligación». «Obligación legal, tal vez», respondió don Ezequiel, su voz quedando más fuerte. «Pero, ¿y la obligación de amar? ¿Dónde estaba ella en estos años?». El segundo consejero del juzgado de menores, que había permanecido callado hasta ahora, resolvió hablar. «Necesitamos verificar si estos documentos son verdaderos. La tutela puede ser contestada, aún más cuando tiene pariente de sangre involucrado, como es el caso del señor Ezequiel. Claro que pueden verificar»,
dijo el abogado con confianza demasiada. Todo aquí es legal y fue hecho por los mejores abogados de la capital. Pero mientras tanto, el niño tiene que ir con nosotros. Nosotros tenemos la ley de nuestro lado. ¡No!, gritó Cayetano de repente, saliendo de detrás de don Ezequiel y corriendo para sus brazos. ¡No voy con ellos! Ellos son raros, yo quiero quedarme con mi abuelo. La reacción del niño fue inmediata y fuerte. Su cuerpo temblaba de miedo y las lágrimas resbalaban por su rostro. Era como si él supiese que aquellas personas, con la ropa elegante y los papeles perfectos, eran peligrosas. Don Ezequiel tomó a Cayetano en sus brazos, sintiendo su corazón apretarse. «Calma, mi hijo. Nadie te va a llevar si tú no quieres». «Señor Rosas», interrumpió el licenciado Galindo, «la voluntad del niño es importante, pero no es lo que decide en estos casos. Tenemos que seguir las reglas». «¿Reglas que protegen a quien tiene dinero para pagar abogado?», preguntó don Ezequiel, irritándose. «¿Reglas que olvidan 6 años de abandono y aparecen cuando hay herencia involucrada?» El abogado de los Villanueva dio un paso al frente, perdiendo la pose de buen muchacho. «Señor, sugiero que usted guarde sus acusaciones. Mis clientes son personas de bien y tienen derecho a este niño». «¿Derecho?», gritó don Ezequiel. «Yo soy el abuelo de este niño. Yo tengo la marca de nacimiento igual a la de mi hija, fotos de la familia, una pulsera que yo le di a ella. ¿Y ustedes tienen qué? ¿Papeles que surgieron de la nada después de tanto tiempo?» Madre Teresa, que había continuado mirando los documentos, levantó su cabeza preocupada. «Hay algo extraño en estas fechas», dijo despacio. «Este poder notarial fue hecho 3 meses antes del asalto. ¿Y la firma de Remedios? No sé. Parece diferente de la firma que tenemos en los documentos del orfanato». «¿Cómo es eso?», preguntó don Ezequiel, sintiendo una punta de esperanza. «Es que cuando Cayetano llegó aquí, tenía unos documentos que sobrevivieron al asalto. Documento de la escuela, unas cuentas antiguas. La firma de la madre de él en estos documentos es bien diferente de esta aquí». El abogado de los Villanueva carraspeó de nuevo. «Las firmas cambian, dependiendo del momento, del estado emocional de la persona. O pueden ser falsificadas», interrumpió el licenciado Galindo con la experiencia de quien ya ha visto muchas cosas. «Esto es serio. Necesita ser investigado». Genoveva Villanueva, que no había dicho nada hasta ahora, habló con la voz temblando. «Esto es un absurdo. No tenemos motivo para falsificar nada. Somos una familia honesta. Una familia honesta que aparece de la nada cuando descubre que hay dinero esperando al heredero», dijo don Ezequiel con amargura. Aquella frase acertó en lleno. Por un instante, Genoveva Villanueva y el abogado intercambiaron una mirada que dijo más de lo que querían. Quedó claro que el dinero era, sí, lo que movía a aquella gente. Cayetano, agarrado en el cuello de don Ezequiel, susurró en su oído: «Abuelo, no me gustan, tienen ojos de mentira, como la víbora que me picó». Aquella frase, tan simple y verdadera, acabó con la discusión. Hasta un niño sabía que aquellas personas estaban mintiendo. «Licenciado Galindo», dijo Madre Teresa con firmeza, «yo pido que usted investigue estos documentos antes de tomar cualquier decisión sobre Cayetano. Como directora del orfanato, yo tengo que proteger a este niño». «Eso es innecesario», protestó el abogado de los Villanueva. «Están atrasando un proceso que debería ser simple». «Simple», repitió don Ezequiel indignado. «Ustedes quieren llevar a un niño que nunca han visto, que tiene miedo de ustedes, con base en papeles que aparecieron de la nada después de años de abandono, y creen que eso es simple». El segundo consejero miró a su carpeta. «Hay una cosa más.
En los documentos del hospital tiene una anotación de que ellos intentaron encontrar parientes cercanos en la época del asalto. Según estas anotaciones, no tenía nadie registrado como responsable legal en los documentos de la familia. El silencio que se siguió fue pesado. El abogado de los Villanueva buscaba una respuesta en los papeles. Es que estos documentos no estaban con ellos en la hora del asalto. Podían estar en casa, en el banco, o podían no existir, interrumpió el licenciado Galindo, sin paciencia. Señor y señora Villanueva, necesito que ustedes nos acompañen para que verifiquemos estos documentos. Hay mucha cosa extraña aquí. Genoveva Villanueva quedó pálida. Esto es un absurdo, no somos criminales. Nadie dijo eso, respondió el consejero. Pero en casos de niños, cualquier documento que no parece correcto tiene que ser verificado. Don Ezequiel sintió un alivio mezclado con miedo. Los Villanueva no eran quien decían ser, pero eso no significaba que él iba a quedarse con Cayetano. Había mucha cosa para resolver aún. Y mientras tanto, preguntó abrazando a Cayetano, ¿dónde va a quedarse mi nieto? Debido a que los documentos de los Villanueva son sospechosos, dijo el licenciado Galindo, y debido a la conexión fuerte del niño con el señor Ezequiel, voy a autorizar una custodia provisoria. El corazón de don Ezequiel saltó de alegría. Quiere decir que Cayetano puede quedarse con usted mientras nosotros investigamos. Pero vamos a hacer visitas regulares y si hay algo errado, el niño regresa al orfanato. Cayetano gritó de alegría y besó el rostro de don Ezequiel. Voy a vivir con el abuelo, voy a vivir en el rancho. Pero la alegría acabó cuando el abogado de los Villanueva levantó la voz. Esto es un absurdo y vamos a recurrir en la justicia. Nuestros clientes tienen derechos y esos derechos van a ser respetados si ellos son de verdad, respondió el licenciado Galindo. Pero hasta allá, lo que importa es el bien del niño. Mientras los Villanueva salían de la casa refunfuñando y amenazando, don Ezequiel finalmente sintió un poco de esperanza. Cayetano estaba a salvo en sus brazos, al menos por el momento. Era una victoria pequeña pero valiosa. Abuelo, dijo Cayetano mirándolo con aquellos ojos oscuros brillantes, ¿ahora usted puede enseñarme sobre las plantas que curan? ¿Cómo hizo con la víbora? Claro, mi hijo, respondió don Ezequiel, la voz embargada por la emoción. Voy a enseñarte todo lo que sé. Pero aún aprovechando aquel momento de alegría, el campesino sabía que la lucha estaba solo comenzando. Los Villanueva no iban a desistir fácil y había mucha burocracia para resolver. Además, él aún necesitaba probar que era abuelo de Cayetano con un examen de ADN y todo lo demás. Madre Teresa se acercó, colocando su mano en su hombro. «Don Ezequiel», dijo con cariño, «voy a ayudar en lo que sea necesario. Yo vi este niño soñar con una familia, con un hogar de verdad. Si existe la posibilidad de que ustedes sean parientes, de que él haya encontrado su lugar, yo voy a luchar por eso». «Gracias», susurró don Ezequiel con los ojos llenos de gratitud. «Gracias por cuidarlo estos años». Después de que los consejeros y Madre Teresa se fueron, dejando una lista de cosas para hacer y fechas de visitas, don Ezequiel finalmente quedó solo con Cayetano en su casa. El niño exploraba cada rincón de la cocina con sus ojos curiosos, tomando en los utensilios antiguos, oliendo las hierbas colgadas en el techo, mirando las fotos amarillentas en la nevera. «Abuelo», dijo Cayetano de repente, parado frente a una foto antigua donde don Ezequiel aparecía con una joven. «¿Quién es ella?» Don Ezequiel se acercó, sintiendo su corazón apretarse al ver aquella foto que él no miraba desde hacía años. «Esa es tu madre, Remedios, cuando ella tenía unos 20 años». Cayetano miró la foto con atención, pasando su dedo en el rostro de la mujer. «Ella es bonita», dijo. «Y tiene los ojos como los míos». «Sí», concordó don Ezequiel, agachándose cerca del niño.
Tú te pareces mucho a ella. Tienes los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma mancha en el brazo. ¿Ella me cantaba?, preguntó Cayetano con la voz bajita. Cantaba, sí. A ella le encantaba cantarte para que te durmieras. La canción preferida de ella era una que mi madre le cantaba a ella cuando era pequeña. ¿Usted puede cantarme? Don Ezequiel quedó indeciso por un instante. Hacía tanto tiempo que él no cantaba, que su casa no oía música. Pero mirando a Cayetano, él sintió que era hora de traer la alegría de vuelta. Con la voz un poco temblorosa, él comenzó a cantar una cantiga antigua de la región, una música que pasaba de padre a hijo en su familia. Para su sorpresa, Cayetano comenzó a cantar junto, como si la música estuviese guardada en su memoria. Era en ese momento de paz que la puerta del frente se abrió de nuevo. Don Ezequiel paró de cantar, asustado con la visita inesperada. Nadie había avisado que iba a volver tan temprano. «¿Hola?», llamó una voz de mujer. «¿Hay alguien en casa?». Don Ezequiel y Cayetano fueron para la sala y encontraron una mujer de unos 35 años, con el cabello recogido y ropa de trabajo. Ella tenía una carpeta y una cámara y parecía decidida. «Disculpen entrar así», dijo con una sonrisa simpática. «Pero la puerta estaba abierta y oí la música. Yo soy Cassandra Bravo, detective particular. Me contrataron para investigar esta historia de familia». «¿Contrataron quién?», preguntó don Ezequiel, jalando a Cayetano para cerca de él. «Una persona que tiene interés en este caso», respondió Cassandra sin dar detalles. «Alguien que tiene informaciones importantes sobre quién este niño es de verdad. Informaciones que pueden cambiarlo todo». Don Ezequiel sintió un escalofrío. «¿Qué informaciones?». Cassandra abrió su carpeta y sacó una foto. Informaciones sobre lo que sucedió de verdad en el día del asalto y sobre por qué ciertas personas quieren tanto encontrar a este niño. Ella mostró la foto a don Ezequiel, que la tomó temblando. Era una foto de la calle donde su hija había muerto, tomada por la policía. Pero tenía una cosa en la foto que él nunca había visto antes, una cosa que cambiaba todo. La foto temblaba en la mano de don Ezequiel. Él miró cada detalle varias veces, intentando entender. En la escena del asalto, cerca del coche de su hija, había una persona que él no reconocía. «No estoy entendiendo», dijo con la voz ronca. «Esta persona, este hombre cerca del coche, yo nunca lo he visto en los documentos de la policía». Cassandra se acercó, mostrando una persona en la foto que nadie había notado antes. «Este hombre es Teodoro Villanueva. Él estaba allí en el asalto unos 15 minutos después de que aconteció, antes de que llegase la policía. Y mira lo que está cargando». Don Ezequiel miró de cerca y sintió la sangre helarse. En la foto, Teodoro Villanueva sostenía un maletín pequeño, y no parecía que él estuviese allí para ayudar. Parecía que él estaba buscando algo. «Dios mío», susurró. «¿Qué quiere decir eso?». «Quiere decir», explicó Cassandra, sacando más documentos de la carpeta, «que los Villanueva sabían del asalto mucho antes de lo que ellos contaron, y que ellos pueden haber ayudado a que eso aconteciese». Cayetano, que estaba jugando con unos juguetes de madera que encontró en la casa, se acercó al ver la cara de preocupación de su abuelo. «Abuelo, ¿por qué está triste? ¿La foto es fea?». Don Ezequiel tomó al niño en sus brazos, intentando protegerlo. «No te preocupes, mi hijo. Solo estamos descubriendo unas cosas importantes sobre nuestra familia». Cassandra continuó, con la voz seria. «Me contrataron para investigar la vida de los Villanueva, y lo que descubrí es para dar miedo». Ella mostró más fotos y documentos en la mesa. «Teodoro y Genoveva son parientes de su hija, pero no del modo en que ellos dijeron. Ellos son conocidos por robar la herencia de familias que han pasado por tragedias». «¿Cómo así?», preguntó don Ezequiel. «Ellos tienen un esquema».
Ellos buscan familias que han perdido gente en accidente o asalto, principalmente si hay un niño huérfano y dinero involucrado. De ahí, ellos falsifican documentos y toman la custodia del niño y la herencia. Aquella revelación acertó a don Ezequiel como un puñetazo. ¿Cuántas familias ellos ya han destruido? Esta sería la cuarta vez, respondió Cassandra. En las otras veces, ellos consiguieron tomar a los niños y desaparecer con el dinero. Los niños, después de unos años, nadie sabe dónde ellos fueron a parar. Don Ezequiel abrazó a Cayetano, sintiendo una rabia crecer dentro de él. Aquellos bandidos podían haber tomado a su nieto, podían haberle hecho daño. ¿Cómo ellos sabían del asalto tan rápido?, preguntó. Cassandra quedó vacilante. Es que Teodoro trabaja en una empresa de grúas que presta servicio para la policía. Él recibe la noticia de los accidentes en la hora. Él estaba allí no para ayudar, sino para... Don Ezequiel no consiguió terminar. Para tomar documentos, cartera, cualquier cosa que diese para que él falsificase, completó Cassandra. Y para ver si había alguien vivo que valiese la pena. Aquella maldad era demasiada para entender. Robar la familia, la vida de un niño, por causa de dinero. Don Ezequiel sintió ganas de vomitar. Pero hay más, continuó Cassandra, tomando un sobre cerrado en su carpeta. Esto aquí va a probar todo lo que usted ya imaginaba. Ella abrió el sobre y sacó una fe de nacimiento. Esa es la fe de nacimiento de verdad de Cayetano, que yo conseguí en el hospital. Compárela con la fe que tiene en el orfanato. Don Ezequiel tomó los documentos con la mano temblando. Era todo diferente. El nombre completo de Cayetano en la fe era Cayetano Ezequiel Rosas, con el nombre de él, que su hija había escogido para homenajear a su padre. Cayetano Ezequiel, dijo emocionado. Remedios colocó mi nombre en él. Y hay más, dijo Cassandra. El nombre del padre en la fe, Leoncio Alba. Su hija había colocado el apellido Rosas en el nombre de él después del matrimonio, mostrando que usted era muy importante para la familia. Don Ezequiel no consiguió contener el llanto. Su hija había recordado de él, había dado el nombre de él a su nieto, y por 6 años Cayetano había estado tan cerca, pero tan lejos. ¿Cómo estos documentos desaparecieron?, preguntó con la voz embargada. No desaparecieron por casualidad, explicó Cassandra. Teodoro Villanueva los tomó en el hospital en la noche del asalto. Él robó todo lo que podía ligar al niño a la familia de verdad. La maldad era increíble. Por 6 años, don Ezequiel vivió pensando que su nieto estaba seguro con una familia, pero él estaba en un orfanato, soñando con un abuelo que no sabía dónde encontrar. «Abuelo», dijo Cayetano con la voz dulce, «¿por qué está llorando? ¿Usted no gusta de mí?» Aquella pregunta inocente quebró el corazón de don Ezequiel. Él miró a Cayetano, con aquellos ojos iguales a los de Remedios, y sintió una paz que él no sentía hacía mucho tiempo. «Estoy llorando de alegría, mi hijo», dijo, besando la frente del niño, «porque ahora yo sé que tú eres mi nieto, mi Cayetano Ezequiel, y que nosotros nunca más vamos a separarnos». «¿Cayetano Ezequiel?», repitió el niño, probando el nombre nuevo. «¿Ese es mi nombre de verdad?» «Sí», dijo don Ezequiel con la voz llena de emoción. «Tu madre escogió ese nombre para que tú siempre te acordases de mí». Cassandra miraba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Era raro ella ver un final feliz, aún más en un caso tan complicado. «Hay una cosa más», dijo, tomando el celular en su bolso. «Necesito avisar a la policía sobre los Villanueva antes de que ellos huyan. Con estos documentos, ellos van presos por falsedad ideológica, estafa y formación de pandilla». Mientras Cassandra llamaba a la policía, don Ezequiel llevó a Cayetano para el corredor. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores lindos. «Abuelo», dijo el niño abrazado con él,
Ahora yo puedo aprender sobre las plantas que curan y sobre los animales del rancho. Claro, mi hijo, respondió don Ezequiel, mirando para el futuro con esperanza. Voy a enseñarte todo, sobre las plantas, sobre los animales, sobre nuestra familia, sobre tu madre. ¿Y usted va a contarme historias de cuando ella era pequeña como yo? Voy a contar todas las historias, prometió el campesino, abrazando a su nieto. Y vamos a crear historias nuevas juntos. 15 días después, don Ezequiel estaba en el jardín de hierbas, viendo a Cayetano cuidar de las mudas de manzanilla. El niño se había acostumbrado con la vida en el rancho, mostrando que él había nacido para aquello. La campana tocó. Era Madre Teresa, que siempre los visitaba. Ella traía una cesta de pan y una sonrisa en su rostro. «¿Cómo está nuestro jardinero?», preguntó, viendo a Cayetano trabajar. «Aprendiendo rápido», respondió don Ezequiel. «Ayer él adivinó 3 plantas por el olor». «Sacó a la madre», dijo Madre Teresa. «Remedios siempre gustó de esas cosas de la naturaleza». Cayetano corrió para ellos con las manos sucias de tierra y el rostro feliz. «Madre Teresa, el abuelo me enseñó a hacer té para el dolor de barriga. ¿Quiere que yo haga uno para usted?» «Quiero, sí, mi querido», respondió la monja, abrazándolo. «Pero antes tengo noticias de aquellas personas malas». Don Ezequiel quedó esperando para saber lo que había acontecido con los Villanueva. «Teodoro y Genoveva fueron presos ayer», dijo Madre Teresa. «La policía descubrió que ellos habían intentado dar golpes en otras familias. Ellos van a quedar un buen tiempo en la cárcel». Don Ezequiel sintió un peso salir de sus espaldas. La amenaza había acabado y Cayetano estaba seguro para siempre. «Y hay más noticias buenas», continuó Madre Teresa. «El proceso de adopción anduvo rápido. Dentro de 2 semanas usted va a ser el padre de Cayetano de papel pasado». «¿De verdad?», preguntó el niño saltando de alegría. «¿Eso quiere decir que yo voy a vivir con el abuelo para siempre?» «Para siempre y un día», dijo don Ezequiel, tomando al nieto en sus brazos y girando con él hasta que los dos quedaron mareados de tanto reír. En aquella noche, después de que Madre Teresa se fue y Cayetano durmió en su nueva cama, Cayetano estaba seguro en el cuarto, adornado con diseños de plantas y animales que ellos hicieron juntos. Don Ezequiel se sentó en el corredor con una taza de té de hierba luisa, miró para las estrellas brillando en el cielo limpio del interior y sintió la presencia de su hija, Remedios, allí cerca. Era como si ella estuviese feliz por haber juntado a las 2 personas que ella más amaba. «Gracias, mi hija», susurró para el cielo. «Gracias por darme un motivo para vivir de nuevo». Una brisa leve balanceó los árboles, trayendo el olor de las flores del jardín y el sonido de Cayetano cantando bajito en su sueño. Era la cantiga que don Ezequiel había enseñado, la misma música que pasaba de padre a hijo en la familia Rosas. 3 meses después, el rancho de don Ezequiel había cambiado completamente. Lo que era un lugar triste y vacío, ahora tenía vida y alegría. Cayetano había traído no solo él, sino una energía buena que alegraba a todos. El niño, con 6 años, era un pequeño doctor de las plantas. Él ayudaba al abuelo a hacer té para los vecinos, siempre queriendo aprender más sobre la naturaleza, que su familia conocía también. «Abuelo», dijo Cayetano en una mañana de sol, mientras ellos arreglaban las hierbas secas en el granero, «¿usted cree que a la mamá le gusta ver que nosotros cuidamos de las plantas de ella?» Don Ezequiel paró y miró para su nieto con todo el amor del mundo. «Tengo la certeza que sí, mi hijo. Tu madre siempre dijo que las plantas eran un regalo de Dios para curar a las personas. Cuando tú aprendes sobre ellas, tú estás haciendo el trabajo de ella. Entonces yo voy a aprender todo», dijo el niño. «Yo voy a ser el mejor curandero de plantas del mundo». Don Ezequiel rió y abrazó a su nieto. «Tú ya eres el mejor nieto del mundo. Para mí eso ya basta». En aquel momento, Valentín, el perro del rancho, comenzó a ladrar alegre al ver un coche llegando.
Era Cassandra, que se había vuelto amiga de la familia. «¡Hola, agente!», gritó Cassandra saliendo del coche con una sonrisa. «Traje noticias buenas». Cayetano corrió para abrazarla. «Hola, tía Cassandra. El abuelo me enseñó a hacer té de boldo hoy». «¡Qué bueno!», respondió Cassandra abrazando al niño. «Y yo traje una cosa para ustedes». Ella tomó una carpeta en el coche y la entregó a don Ezequiel. «Son fotos que encontré en la casa de Remedios. Cosas que los Villanueva no tomaron porque estaban escondidas». Don Ezequiel abrió la carpeta con cuidado y encontró varias fotos de su hija embarazada, de Cayetano cuando nació, de los primeros años de vida de él. Tenía también unas cartas que Remedios había escrito para su padre, hablando que quería hacer las paces y que él conociese a su nieto. «Ella nunca dejó de amar a usted», dijo Cassandra, viendo las lágrimas resbalando en el rostro del campesino. En las cartas, ella hablaba que quería traer a Cayetano para el rancho, que quería que él aprendiese sobre la familia de ustedes. Cayetano, viendo a su abuelo emocionado, tomó una de las fotos. Era una foto de Remedios sosteniéndolo en sus brazos, los dos sonriendo. «Ella es bonita», dijo el niño, «y parece que a ella le gustaba mucho de mí». «Ella amaba a ti más que todo», respondió don Ezequiel, abrazando a su nieto. «Como yo amo ahora». Cassandra almorzó con ellos, y durante la comida ella contó historias de otras familias que ella había ayudado a encontrarse. Pero ella dijo que el caso de ellos era especial, debido a la dificultad y al amor que ellos tenían. «Ustedes dos tenían que encontrarse», dijo ella, viendo cómo el abuelo y el nieto se daban bien. Aun con todo de malo, el amor dio un modo. Después del almuerzo, Cayetano mostró para Cassandra su jardín, un pedacito de tierra donde él plantaba flores y hierbas olorosas. Él estaba feliz con su vida nueva, en su lugar. «¿Sabe?», dijo Cassandra para don Ezequiel, viendo al niño jugar. «Yo ya he visto mucha familia separada, pero nunca he visto una adaptación tan buena. Cayetano no está solo viviendo aquí, él está feliz». Don Ezequiel concordó, viendo a su nieto correr tras las gallinas riendo alto. «Parece que él siempre ha vivido aquí, como si los años en el orfanato hubiesen sido solo un desvío en el camino de casa». «Y tal vez haya sido eso mismo», dijo Cassandra. «Tal vez algunas personas tengan que encontrarse, no importa lo que acontezca». Cuando el sol comenzó a ponerse, Cassandra se despidió y prometió volver. Don Ezequiel y Cayetano quedaron en el corredor, viendo las estrellas apareciendo en el cielo. «Abuelo», dijo Cayetano recostado en el abuelo, «¿usted cree que la mamá consigue verme allá de arriba?» Don Ezequiel miró para las estrellas y sintió una paz grande en su corazón. «Tengo la certeza que sí, mi hijo, y ella está feliz de ver cómo tú has crecido fuerte e inteligente». «Yo siento que ella está cerca de mí», dijo el niño. «Principalmente cuando nosotros cuidamos de las plantas o cuando usted cuenta historias de ella». «Es porque el amor no acaba nunca», explicó don Ezequiel, besando la cabeza de su nieto. «El amor de tu madre por nosotros y nuestro amor por ella van a vivir para siempre». Cayetano suspiró con sueño. «Abuelo, ¿mañana usted me enseña sobre las plantas que brillan en la oscuridad? ¿Aquellas que la abuela Jandira conocía?» «Claro, mi niño», prometió don Ezequiel, llevando a su nieto para adentro. «Mañana nosotros aprendemos sobre las plantas que brillan, y después sobre las que cantan en el viento, y después sobre todas ellas», dijo Cayetano sonriendo. «Sobre todas ellas», concordó don Ezequiel. Mientras colocaba a Cayetano en la cama, don Ezequiel pensó en todo que había acontecido para que ellos llegasen hasta allí. La picadura de la víbora, que había parecido una cosa mala, había sido la suerte que juntó a la familia. El niño que huyó del orfanato buscando algo que él no sabía lo que era, había encontrado lo que él quería de verdad. Y él
Un campesino solo que no esperaba más ser feliz, había visto que a veces la vida da una vuelta y trae de vuelta lo que uno perdió. En la cocina, don Ezequiel hizo su té de manzanilla, que Cayetano ya sabía hacer de memoria, y se sentó en la mesa. Allí él había encontrado a su nieto herido. Allí él había defendido el derecho de ser abuelo. Allí su vida había comenzado de nuevo. En el cuarto daba para oír a Cayetano respirando, un sonido que llenaba la casa de alegría. Don Ezequiel sonrió, sabiendo que el día siguiente iba a estar lleno de novedades, de estudio y de amor. El rancho dormía en paz, protegido por las montañas y bendecido por la familia que se había encontrado de nuevo. Y en las estrellas, Remedios sonreía, sabiendo que su hijo estaba en el lugar correcto, con su abuelo, aprendiendo sobre la familia y creciendo fuerte debajo del cielo del interior. La historia que había comenzado con un grito en el monte terminaba con cantiga de cuna y con el sueño tranquilo de un niño que había hallado su lugar en el mundo. Y para don Ezequiel, que había descubierto lo que era familia de nuevo, cada día iba a ser una nueva historia de amor.